Y bueno, buenos días, feliz sábado, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros esta mañana, gracias por conectarse también a este tiempo de estudio de escuela sabática. Tenemos ya la lección número 3. Estamos en la lección número 3, tercer trimestre. Esto es una cosa increíble, cómo el tiempo se está pasando tan rápido. Pero antes de empezar, dos cosas. Primero, quiero que podamos unirnos en oración, pedir la dirección de Dios para este momento de oración, y luego vamos a hacer algo también quería preguntarles. ¿Ok? Pero primero vamos a orar. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para poder orar. Amado Dios, que moras en lo alto de los cielos, gracias Señor por darnos la oportunidad de estar reunidos en tu casa de oración. Y también a través de este medio, Señor, gracias por las plataformas de comunicación virtual que tú nos permites tener acceso para unirnos, Señor, en torno a ti y poder estudiar tu palabra. Darnos la oportunidad, Señor, de poder también aprender más de ti y reconocerte como nuestro Creador, como nuestro Salvador, Señor, sustentador. Y te rogamos de que seas tú también, que en esta mañana nos ilustre, nos enseñe, nos permita saber qué es lo que quieres que hagamos, Señor. Y que podamos estar más cerca de ti, saber cuáles son los planes que tienes para nosotros, reconocerlos, Señor, y unirnos más a ti. Te rogamos que dirijas este tiempo y bendigas a mis hermanos también. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. ¿Cómo les fue con la tarea la semana pasada? La tarea. Muy bien. ¿Sí? Tres cosas les sugerí, ¿no? Dice, primero, que podamos orar por los dirigentes de iglesia. Segundo, que dediquemos un poco de tiempo todos los días para la comunión. Y luego que compartamos también esta semana nuestra gratitud a Dios, ¿no? Compartamos con alguien. O sea, no tiene que ser algo material, o sea, obviamente puede ser cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Alguien quiere contar algo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Cómo les fue? No todos a la vez, ¿ah? Bueno, primero, pedir por nuestros dirigentes es muy importante, ¿no? Es muy importante. O sea, personalmente hay cosas que tal vez con las cuales no concuerdo, no conjugo, principalmente en nuestra área, en nuestra conferencia, pero al margen de eso, digamos, pido a Dios porque Él dirija realmente su iglesia, ¿no? Porque al final eh, el dueño de la iglesia no es un ser humano, o sea, es Dios mismo, ¿no? Entonces, Él es y el líder de la iglesia es Dios. Eso es lo que pedimos o debemos pedir al Señor, de que dirija también a las personas que encargan, ¿no? A las personas que están a cargo de dirigir, de liderar la iglesia, para que ellos tengan la presencia del Espíritu Santo, o por lo menos el Señor obre en lo que es mejor para su iglesia, ¿no? Número 2, dedicar un tiempo para la devoción, para la comunión. Esto es muy importante también. Esto es muy importante, ¿no? Todos los días dejar un tiempo, ¿no? Creo que todos necesitamos, todos tenemos necesidades y esta posibilidad de dar un tiempo exclusivo, ¿no? O sea, podemos orar en muchos lugares, ¿no? Podemos orar mientras estamos manejando, podemos orar cuando estamos en el trabajo, podemos orar a la hora de comer, en fin. Pero dedicar un tiempo, ¿no? Un momento separado, exclusivo, donde todos nuestros sentidos estén puestos en conversar con el Señor es muy importante. Y yo los animo para que lo hagan, ¿no? Para que separen un momento, ¿no? Ustedes vean el mejor momento en el día, el momento que ustedes busquen, ¿no? Para que puedan disponer de ese tiempo en el que, como les digo, todos sus sentidos se enfoquen única y exclusivamente en comunicarse con el Señor. ¿Okay? Yo los animo para que hagan eso, ¿no? Y lo otro, compartir, ¿no? Compartir, ¿no? Que lo que aprendiste esta semana, o por lo menos el tema de la semana pasada, por ejemplo, el hecho de la gratitud a Dios, o sea, de no descuidarla, ¿no? Es muy importante. ¿Ok? Yo no sé, digamos, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de compartir con alguien esta semana algo, ¿no? Que sea una palabra de ánimo, ¿no? Una palabra de aliento. Ahí tengo, a ver, mami, ya, para no quedarme en el monólogo. Tu micrófono, el micrófono. El micrófono está apagado. Ya,
Yo tuve la oportunidad que para mí fue emocionante. Esta semana nos invitó a todas las damas de acá del barrio, la señora Lola de Díaz. Tú la conoces, la esposa del doctor Díaz. Nos invitó a su casa a tomar un lonchecito y me dio el privilegio de guiar la oración pidiendo la bendición del pan. Y, y después pudimos conversar algo acerca de cómo nos dirigimos al Señor para agradecer y qué cosa debemos agradecer. Sabemos que como cristianos todos debemos agradecer. Los buenos momentos, todos tenemos que agradecer porque todos nos dan una lección para nuestra vida. Bueno, pude compartir con ellos esas cositas pequeñas, pero que para mí fue grande, porque la dueña de casa me concedió el privilegio de guiarlos en oración. Qué bueno, muy interesante eso, ¿eh? El asunto con los vecinos, ¿no? Eso, digamos, creo que en gran medida es porque, bueno, ellos nos conocen, digamos, de cierta manera, ¿no? También, ¿no? Con cierta imagen, ¿no? Es lo que ellos perciben de nosotros, ¿no? Sabes ¿Alguien que, más? No sé si alguien más tiene sabes que algún desde hace como unos 20 años, hermano Pedro, yo me di cuenta, no sé si me estás oyendo, no me oigo. Sí. Me di Ya no cuenta hablemos. que la única manera de mantener la relación con Jesús es dedicándole a Dios en la mañana antes de irme a trabajar un tiempecito para Él. Y yo oro, leo la palabra de Dios, trato de leer un capítulo todos los días. Y lo tengo predicando hace como 20 años. Ahora con lo de la pandemia, y pido también, claro, por los dirigentes, ¿no? Porque yo sé que aunque nuestra doctrina es sin mancha, los dirigentes de la iglesia no son. Ni yo mismo soy sin mancha. Entonces, entiendo que los dirigentes son seres humanos, ¿no? Y ahora con lo de la pandemia, yo me quedé pensando, caramba, ahorita está difícil acercarse a la gente y hablarle, excepto que los conozcas muy bien, ¿no? Entonces pensé, el hermano Porras sugirió, él nos manda unos versículos por medio de la obra misionera todos los días, pero los versículos que él manda, les da una explicación extra, ¿no? Y él sugería que los compartiéramos con otra gente. Y yo me quedé pensando en algo. Yo tengo hermanas, 6 hermanas, y son católicas. Yo me quedé pensando, ¿cómo le hago, verdad? ¿Cómo me voy a preocupar más por una persona que no conozco que por mi propia sangre, mis propias hermanas? Pero pues tienes que entrar en unos contactos porque pues tienen ciertas creencias, ¿no? Entonces bajé una Biblia católica y para no meter palabras extras, ni mías, ni de nadie más, opté por mandarles primero versículos, ¿verdad? De la Biblia, chiquitos. Luego les pregunté qué les parece, me permiten seguirles mandando unos. Y les empecé a mandar capítulos. Ya acabamos ahorita Eclesiastés. Me gustan mucho ese libro, los empecé a mandar y les gustó mucho. Y les mandé un capítulo de Cantares, a ver cómo reaccionaban con Cantares. El libro de Cantares no dice que son poemas, dice que son cantos. Y ellas automáticamente reaccionaron, ¡ay, qué bonito poema! Dije, ¡ay, caramba! Se dieron cuenta que era un poema. Y ahorita vamos a comenzar con el libro de Proverbios, porque hay algo, y a una de mis hermanas, perdón, ella ya es bautizada adventista, pero tiene muchas dudas, entonces le empecé a mandar las lecciones que nosotros estudiamos, porque no es muy buena con el teléfono, entonces cuando ya le mando toda la conexión, pues ya es fácil. Y luego le pido que me opine, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Tienes algo en contra, a favor? ¿No? Pues quiero que tenga derecho a opinar, ¿no? Para yo saber si se está metiendo a la lección. Y sí, me opinan y me dan sus sugerencias. ¿Y les gusta la lección? Entonces yo pienso que cuando Jesús te dice vayan de 2 en 2, pero vayan a Jerusalén primero, está hablando de tu familia, hermano. La gente más cercana, la gente que tú amas. Y después ya te puedes expandir, ¿no? Fuera. Entonces yo pienso que ahorita con la pandemia, pensaba la semana pasada, si cada uno de nosotros que vemos la lección, se la mandamos a alguien que amamos, que no es cristiano, que no es adventista, quizás les toque, ¿no? Porque nuestra lección se trata de comentar y argumentar y dar tu punto de vista, y eso involucra a la gente, ¿no? A que
ellos mismos formen una opinión. Y es importante que la gente se involucre, aunque sea en su propia forma de pensar, ¿no? Entonces es lo que pensé hacer yo. Tengo tiempo haciéndolo. Le pregunté a mi esposa cómo se los comento, porque va a sonar un poquito como, ¿qué sería? ¿No? Como que estoy presumiendo y en realidad pues no es el propósito, ¿no? O sea, a mí lo que verdaderamente me llama la atención de todo esto es que conozcan a Jesús, que conozcan el Evangelio, que se salven, especialmente mis hermanas, ¿no? La gente que yo amo. Y por eso decidí comentárselos, pero no tenía pensado hacerlo. Y es todo lo que quería decir, ya dije. Está bien. No, está bien, gracias, hermano, gracias. Gracias por compartir. Estamos viendo el asunto de la semana pasada, ¿ok? La semana pasada dejamos tarea, 3 cosas para hacer, y bueno, qué bueno, vamos a empezar porque hoy día también tenemos tarea, así que no se apuren, y cosas que podemos hacer en la semana y que sería muy importante que nosotros lo tengamos presente. Raíces del descontento. Miren, el versículo de memoria me pareció muy interesante. Yo he tratado de ver otro elemento, una historia que aparece en la Biblia que también encierra muchos de estos elementos de las raíces del descontento. Esther, capítulo 5, versículos 9 al 11 y el 14. Dice esto: Amán salió aquel día muy contento y de buen humor, pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey y notó que no se levantaba ni temblaba ante su presencia, se llenó de ira contra él. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Luego llamó a Amán a sus amigos y a Zeres su esposa, e hizo alarde de su enorme riqueza y de sus muchos hijos, y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido, ascendiéndolo sobre los funcionarios y demás servidores del rey. Su esposa Zeres y todos sus amigos le dijeron: haz que se coloque una estaca de 25 metros de altura, y por la mañana pídele al rey que cuelgue en ella a Mardoqueo. Así podrás ir contento al banquete con el rey. La sugerencia le agradó a Amán y mandó que se colocara la estaca. Miren, más o menos para ubicarnos, realmente cuando uno se pone a leer esta historia se puede dar cuenta de diferentes escenarios. En este momento, Amán ya había ido, ustedes conocen la historia, ¿no? Amán ya había ido al primer banquete que había ofrecido Esther y al rey Asuero, y donde también lo habían invitado a él, eran los únicos 2 invitados que hubieron en ese banquete. Así que después del banquete, parece que ya se despidieron y todo lo demás, y él salió del palacio, bueno, de la casa del rey, y salió contento, dice ahí, ¿no? Pero vio a Mardoqueo ahí, que ni siquiera se levantó, no se inclinó, no tembló al verlo, y eso lo llenó de cólera, pero después dice que se contuvo, ¿sí? Todos estos elementos los vamos a ver esta mañana, o sea, digamos, estos sentimientos negativos que actúan en una persona son los que hemos también visto en la semana, ¿no? Porque se contuvo porque él ya tenía un plan, ¿ok? Y después todo eso, digamos, lo llevó, ustedes conocen el desenlace, a una situación de muerte. Todos estos elementos de sentimientos negativos siempre te llevan a un desenlace que no es bueno. Celos, envidias, orgullo, egoísmo, ambición, hipocresía, ansiedad. El versículo, como les dije de memoria esta mañana, menciona esas cosas, ¿no? Y yo quise ubicarnos en esta otra historia. Ahora, antes de hablar del descontento, de sus raíces, de formas de manifestación y maneras de evitarlo, quisiera preguntar algo, ¿no? El vivir contento, no la felicidad en sí, ¿no? El vivir contento, ¿será una actitud? ¿Una decisión personal? ¿Depende de nosotros en parte? Miren, hoy analizaremos la lección de la semana y vamos a considerar 3 aspectos importantes. Yo quiero compartir con ustedes pantalla, ¿ok? Para que podamos ver esto. Ver aquí. Aquí está. Ahí está. Descanso en Cristo, tercer trimestre, lección número 3. Las raíces del descontento. La raíz de la rebelión
punto número 1, la raíz de la rebelión y la división por la palabra. Número 2, egoísmo, ambición, orgullo e hipocresía. Muchas cosas juntas. Y número 3, autodescubrimiento saludable. La raíz de la rebelión y la división por la palabra. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le aplastarás o le morderás el talón. En el calcañar, dice en otras versiones. Bueno, vamos a continuar aquí. La hermana conversaba algo al respecto, considerando que el pecado se originó en el cielo. La gran batalla cósmica entre el bien y el mal que ocurre a nuestro alrededor, incluso dentro de nosotros, tiene su origen en el cielo. Ahora, Ellen White menciona lo siguiente en El conflicto de los siglos, en la página 488. Ella dice esto: el orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Lucifer no apreció como don de su creador los altos honores que Dios le había conferido y no sintió gratitud alguna. Aquí vuelve a aparecer la gratitud. Se glorificaba de su belleza y elevación y aspiraba a ser igual a Dios. Ahora, en la actualidad, ¿no? En nuestro medio, ¿existen estos mismos males que ocasionaron el origen del conflicto cósmico? ¿Qué creen? ¿Se mantienen esos mismos males todavía? ¿Existen estos mismos males aún ahora? Sí, hermano, y en la iglesia, o sea, es lamentable En verlo. todas partes, no solo en la iglesia. Sí, pero o sea, lado, tú ¿no? dirías que en la iglesia no existiría, ¿no? Porque conocemos a la Exacto, palabra de Dios, y no, o sea, no es así. exacto. ¿De qué manera podrías describir que incluso dentro de la iglesia, como dice el hermano Manuel, tristemente se hace realidad esta afirmación de fraccionamiento, ¿no? De contienda, de enemistad entre unos y otros? De muchas formas, ¿no? Nosotros, bueno, que pertenecemos a la iglesia, sabemos eso, ¿no? Porque somos humanos. Ahora, ¿por qué crees tú que la palabra de Dios se muestra aquí como que fracciona? ¿Por qué al aceptar a Cristo en tu vida y seguirle, a veces te pone en contra de familiares y a veces incluso en contra de otros hermanos de iglesia? ¿Qué creen? Pues mira, hermano, la experiencia que yo he tenido es que si tienes ciertas posturas referentes a ciertos capítulos de la Biblia o libros de la Biblia, hay hermanos que te creen muy liberal, ¿no? O si tienes cierta posición, también te creen muy conservador, extra legalista. Entonces, y hay hermanos que pelean los puestos porque hay puestos de más alto que otros. Y se nos olvida que lo que es importante aquí es que Jesús se refleje en nuestras vidas, no la posición, ni si canto bonito, canto feo. Yo pienso que la palabra de Dios, y hermano, yo tengo casi 20 años leyéndola, un poquito más, y yo cada día aprendo algo nuevo, y me he dado cuenta que he estado aprendiendo en los últimos 2 años el verdadero carácter de Jesús. No que ya estoy ahí, pero me estoy dando cuenta de lo que verdaderamente es importante para Dios, y no son los puestos, ni es si cantas bonito, ni si eres muy religioso. Es que tengas una relación con Él de amistad, de amor, de misericordia, que reflejes gracia, misericordia, así como Él. Y si no estás de acuerdo con un hermano, por la postura que Él tomó, pues dale misericordia igual que Jesús la tiene hacia ti. O sea, ¿qué pasa si tú estás equivocado y el hermano no? O sea, entonces, pienso que nos falta mucho entre nosotros mismos, entre la iglesia, la misericordia y la gracia, ¿no? Entonces, es importante tenerla porque ¿quién te dice que tú lo sabes todo? Claro, ¿O quién dice? claro, O sea, claro. Miren, Mateo capítulo 10, versículos 36 al 39 dice esto: los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá.
y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. Miren, entendemos que el aceptar, el hacer parte central de nuestras vidas a Cristo, podría llevar a un fraccionamiento, ¿no? Un distanciamiento con amigos, familiares, compañeros, etc. Pero en estos versículos hay otra frase que es expresada de manera repetitiva. Y yo quiero preguntarte, ¿no? ¿Cómo entiendes la frase ser digno de mí? Ser digno de Cristo. Piensa tu respuesta en el contexto del tema del trimestre, ¿no? El descanso en Cristo. ¿Qué te quiere decir la frase ser digno de Cristo? ¿Qué entiendes en la frase? El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Acá también, ¿ah? Ustedes también, no sé qué, mirando normal la pantalla. ¿Ah? Hermano, cuando yo estaba más joven, voy a decir, mi papá siempre nos decía, pórtense bien, acuérdense quiénes son. Ustedes son hijas de, y el apellido de mi familia, ¿verdad? Son unos Gil, decía. Así. Creo que todos los papás los tallaron igualitos, creo, ¿no? Porque Yo cada creo raza- que sí, son iguales, pues los hizo Dios igual a todos. Así que, pero eso a mí me recuerda que si nosotros somos cristianos, quiere decir que tenemos ese apellido, que pertenecemos a esa familia que es la de Cristo. Y entonces, eso es lo que nos toca hacer. Eso es ser digno de Él. Si te toca pelear a alguno de tus familias porque a causa del evangelio, pues las peleas. ¿Cómo? Orando. De rodillas se pelean esas batallas. Se manchó Margarita. Y todas, yo creo. Claro. Margarita. Sí, Muy bien. Punto número 2, y eso es algo que vamos a tomar la mayor parte del tiempo del repaso de la lección. A ver si... Eso, vamos a ver aquí. Punto número 2. Egoísmo, ambición, orgullo, hipocresía. Miren, Esther capítulo 3, versículos 5 y 6. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él, ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Aquí ya entra a tallar otras cosas, además de cómo los sentimientos se quedan en una persona, nada más, ¿no? Esto es muy, muy interesante. La lección de la semana provee algunos casos bíblicos incluso, ¿no? Donde se muestran estos sentimientos de egoísmo, ambición, orgullo, hipocresía. Debemos analizarlos, vamos a analizarlos. Ahora, pero primero, por ejemplo, ¿cuál era la razón de la furia de Amán? Lo que acabamos de leer. ¿Qué sentimientos de los que estamos considerando esta semana se expresan aquí? A ver, de lo que acabamos de leer, ¿no? En el caso del libro de Esther. ¿Qué sentimientos? A ver. Ustedes que están aquí también lo están viendo ahí en la pantalla. Celos, primeramente. ¿Ok? ¿Qué Primeramente más? celos. También egoísmo. Egoísmo. ¿Qué más? Mucha altanería de parte de la persona esta que Orgullo. mucho orgullo, que no quería que se sometiera a la otra persona y no se sometía, él le daba mucho coraje eso. Exacto. Exaltación Muy también. bien. ¿Perdón? Exaltación también podría. Bien. Sí. Ahora, quiero preguntarles esto, miren. Según el mundo, ¿cómo se manifiesta la grandeza de la persona? O sea, según el mundo, ¿cómo se manifiesta, cómo se expresa la preeminencia de la persona? A ver. ¿Cómo considera el mundo una persona exitosa? A ver, vamos a ver. Por su posesión primeramente, ¿Ok? por su dinero, por su fama. Fama, por ejemplo, posesiones materiales, ¿sí? Pues, ¿Qué más?
Aquí le llaman en Estados Unidos la carrera de las ratas, ¿no? Que se la pasan Ok. compitiendo, quién tiene más posición económica, posición, en cuestión de liderazgo. Eso es muy Ajá. importante para algunas personas, ¿no? Poder, ¿sí? También de posición de estatus, hermano. Que dé mucho Claro, que... lo que acaba de mencionar, hermana, Lidia, aquí, el asunto del poder también, ¿no? Miren, el principio de este mundo es acaparar, ¿no? El exitoso es el que más tiene. El principio de este mundo es la exaltación propia, el centrarse en el yo primero, ¿no? Los demás no importan. El principio de este mundo es ser servido, dar órdenes. El principio de este mundo es tener paridad, ser admirado, reconocido, recibir honores. Fijémonos que a pesar del tiempo, esto no ha cambiado. Sigue siendo igual, es lo mismo ayer y hoy, es exactamente lo mismo. Ahora, según el consejo bíblico, ¿cómo se manifiesta la verdadera grandeza? Según el principio del reino de Cristo, ¿dónde está la verdadera grandeza? A ver. Pero qué complicado está eso, ¿verdad? Jesús te llama a servir. A servir. Exacto, exacto, ¿no? O sea, el principio del reino de Cristo es dar antes que recibir. El principio del reino de Cristo es la abnegación, no renunciar a mis propios deseos e intereses Del que se en beneficio de otras seguro, miren. personas. El símbolo de Humildad. la verdadera grandeza es el servicio. La grandeza no está en mandar, en ordenar a los demás. La grandeza está en hacer, en cubrir la necesidad de otros. Ahora, ¿por qué crees tú que es beneficiosa una vida de servicio? A ver. ¿De qué manera una vida de servicio es provechosa y beneficiosa? A ver. Oye, hermano, y esto que te voy a mencionar, a algunos hermanos nos va a doler el estómago, pero esta semana, ya lo había escuchado yo antes, pero lo volvieron a mencionar en una lección que estaba escuchando. Y somos llamados a servir a nuestra familia, hermano, primero, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a la gente que amamos. Y ahí es donde más problemas tenemos, por lo regular, o sea, porque hemos crecido con diferente cultura, ¿no? Y esa es la manera en que Dios exige, hermano, y pide que demostremos el amor hacia Él a través de la familia. La mayoría de nosotros lo tenemos equivocado. O sea, sí, por eso Jesús dice Invertido. que lo pongas a Él en primer lugar, y al poner a Jesús en primer lugar, pones a tu familia En primer lugar. en segundo lugar después de Jesús, ¿no? O sea, tú vienes a ser el sacerdote del lugar de tu familia, y el sacerdote viene a ser una persona que sirve. O sea, no es para que seas una autoridad, sino para que seas un servidor, ¿no? Y eso es donde se pone complicado. Así es, así es. Miren, gracias, hermano Manuel. De paso, quiero dar bienvenida acá a la hermana Angélica Nájera, que está uniéndose también con nosotros. Gracias, hermana, por estar con nosotros hoy día. Bienvenida. Que Dios la siga bendiciendo a usted, a su familia. Gracias. Miren, Ore por mí para que me quite el dolor de mis manos. por Ay. supuesto, hermana, claro que sí, claro que sí. Por ¿Tu favor. Claro mamá que sí. quiere comentar algo, hermano Pedro? ¿Tu mamá? Sí. Oh, sí. A ver, hermano. El micrófono está apagado. Ya, reconocí. Perdón. La persona que sirve, la persona que se da a servir a la humanidad o a su prójimo, está limando el egoísmo en ella. Muy bien, miren. Nos podemos enfocar en lo satisfactorio de una vida de servicio, ¿no? Que de hecho, sí lo es muy satisfactorio, produce satisfacción a quien sirve. O sea, la persona que da es la persona que encuentra satisfacción. Esto es implícito. Y lo mejor es que Dios mismo bendice a quien vive para dar. Pero podemos también enfocarnos en el impacto que tiene en otro una vida de servicio. Una vida que produce ánimo, inspiración, consagración a Cristo, ¿no? Miren, en la lección se menciona una parábola. Brevemente la vamos a ver y quiero que ustedes también puedan decir su opinión. Lucas capítulo 12, versículos 19 y 20 dice esto. Y diré, alma mía, ya tienes bastante, muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa,
come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Ahora, yo les pregunto, ¿no? Ustedes conocen la parábola, ustedes conocen bien la parábola, ¿no? ¿Cuál es la parte negativa que podrías encontrar en esta experiencia? ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está lo negativo? En el egoísmo, de querer de Ok. pensar solamente en él. Ok, Lo El malo muy de la haber bien. parábola, acumulado solamente para uno, ¿no? Lo lo que yo acumulado miro, solamente para uno. Ok, ¿qué más? lo que yo miro en ese personaje es que él nomás está acumulando, acumulando y no se pone a pensar, ¿y para qué acumulo? Porque si lees todo el capítulo, explica a Jesús que no tiene descendientes, pues. Ajá, no dice Entonces, nada ¿para de qué eso. acumulo? Él no se piensa, no pregunta, no se pregunta, ¿no? ¿Para qué? Entonces, el Ajá. dinero no es que tenga dinero que sea malo, es la forma como él piensa que está mal. El egoísmo. El egoísmo es lo que lo hace que se mire mal. El egoísmo. No que tenga Ok. dinero, ¿verdad? ¿Alguien aquí? La avaricia, dice hermana Rivas, la avaricia también, ¿sí? Miren, todos estos elementos son correctos. Yo les quiero dar algo más, o sea, para que ustedes puedan verlo nuevamente en el contexto del tema que estamos estudiando este trimestre. Miren, tener riquezas no necesariamente es algo malo, o sea, no tiene que ser algo malo, ¿ok? No Este es hombre malo, parece que era, definitivamente no es claro, malo. definitivamente no. No, este hombre parece que ya era rico, o sea, porque la parábola empieza diciendo que ya era rico, ¿ok? Entonces este hombre tenía mucho, pero parece que en un momento empezó a tener más todavía. Ahora, ¿saben algo más aparte de lo que ustedes han mencionado que yo encuentro de malo? Lo malo está en apoyar nuestra vida, el futuro, la seguridad en lo material. Ese es el problema. Porque de esta manera ya no descansamos nuestras vidas en Cristo, sacamos a Cristo del escenario de nuestra vida y decimos, hey, ya tengo mucho, mira, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a descansar, voy a vivir la vida. ¿Por qué? Porque ya tengo la vida asegurada. Se acabó. No necesito a Dios en mi vida. Ya no existe esa dependencia, esa necesidad constante de Él. ¿Ok? Hay Pensemos una en un cita, contexto actual. Pensemos en un contexto actual de la vida real. 2021. Inland Empire. ¿Cómo podrías diferenciar entre el deseo de superación y el amor a lo material? ¿Cuál es el límite? ¿Qué es lo que haría malo aquello que definiríamos como superación personal? A ver, ¿qué piensan? interesante, esa pregunta. A Yo ver, quiero leer aquí hay una... una corta cita que Cuéntanos, está en el cuéntanos, libro David. de... Hermano Pedro, Sí, cuéntanos, David. a ver, una corta cita que está en el libro Palabras de Bill Gran Maestro, que habla justamente de esta situación que acabamos de mencionar del rico, ¿no? Dice allí, al vivir para sí mismo, había rechazado aquel amor divino que se hubiera derramado con misericordia hacia sus semejantes. De esa manera, había rechazado la vida, porque Dios es amor, y el amor es vida. Este hombre había escogido lo terrenal antes que lo espiritual, y con lo terrenal debía morir. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Es así. Es así, es real, o sea, todo esto. Y ahí se conjugan todos estos sentimientos negativos, ¿no? El egoísmo, el orgullo, la autosuficiencia, ¿sí? El hecho de negar justamente nuestra necesidad, nuestra dependencia de Dios. Todo esto lo que acabas de expresar en la lectura de la Biblia. Gracias, gracias. Miren, querer más de lo que se tiene es algo natural en el ser humano, ¿no? Un estudio en la Universidad de Harvard en el año 2006 revela que las personas que ganan $75,000 querían ganar 100,000. Y las personas que ganaban $100,000 al año querían ganar 150,000 y así sucesivamente. Eso de por sí, digamos, el hecho de poseer algo más no es algo malo en sí. Debemos recordar que las riquezas que uno obtiene
son porque Dios mismo las permite tener. Pero ¿dónde está lo malo? ¿No? ¿Es necesario tener muchas riquezas para manifestar amor a las riquezas? Probablemente no, ¿no? O sea, probablemente no hay necesidad de ser rico para tener amor por las riquezas materiales, ¿no? ¿Qué significa eso de amor por las riquezas? Miren, aquí entra a tallar otro de los sentimientos negativos que hemos estudiado esta semana, que es el egoísmo, ¿no? Asumir y vivir de tal manera que el centro de mis posesiones materiales soy yo mismo, y que todo ello tiene como un propósito mi satisfacción y beneficio personal, ¿no? De esta manera desaparece el principio, el ideal de la relación con Dios, con el prójimo. Desaparece la posibilidad del amor a Dios. Miren, ¿de qué manera podemos evitar el ser movidos a la ambición y el egoísmo? ¿Cuál es la única manera de prevenir caer en la ambición y el egoísmo? Ser generoso, man, agradecido. Agradecido. Creo también, creo que podría ser como está los libros de Espíritu y Profecía están llenos de consejos que nosotros, si somos, como dijo nuestra hermana en algún momento, si somos cristianos, pues mirar a nuestro único ejemplo, ¿no? Estudiar su vida, su forma de ser, su comportamiento y su trato. Creo que es el antídoto, ¿no? Para no dejarse llevar de la avaricia, el egoísmo, el orgullo y tantos males que son parte del conflicto cósmico a raíz del pecado. Seguir a Cristo, mirar a Cristo como nuestro ejemplo. Amén. Pienso que el agradecimiento, ¿no, hermano? El agradecimiento te concentra en lo que verdaderamente es importante, especialmente cuando le agradeces a Dios lo bueno que es contigo, ¿no? Hace a un lado el egoísmo y en lo más querer acoplar para ti. Como están mencionando, o sea, en realidad la única manera de poder evitar esto es hacerlo a través de la cruz de Cristo Jesús, poniendo nuestra vida en las manos de Cristo. O sea, no hay otra forma, ¿no? No podemos ver de una manera diferente a nuestro prójimo si no lo hacemos a través de Cristo Jesús, ¿no? A través del espejo, de los lentes de Cristo. Que no hay posibilidad. Esther, capítulo 5, versículos 9 y 10. Nuevamente quiero que podamos ver esta parte. Amán salió aquel día muy contento. Nuevamente les digo, o sea, él salió ya del primer banquete que le hicieron al rey, ¿no? Que Esther hizo al rey. Y salió de buen humor, dice. Pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey, y notó que no se levantaba ni temblaba ante su presencia, se llenó de ira contra él. No obstante, se contuvo. ¿Sí? Se contuvo en su casa. Nuevamente la historia de Mardoqueo, ¿no? Pero ahora la hipocresía. A platicar, Margarita. Que Amán acababa de salir del primer banquete, como les estoy mencionando, que ofreció Esther al rey. Tenía el ego al tope, ¿no? Se sentía, digamos, de hecho era el segundo del reino, pero además de orgulloso, egoísta, ambicioso, también era hipócrita, porque él ya tenía un plan tramado en la mente para eliminar a Mardoqueo. ¿De qué manera encuentras manifestada la hipocresía en el caso de Amán? ¿Qué acciones nos revelan el carácter fingido, ¿no? Falso? Creo que es lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Lo curioso de ese personaje es que en público no reaccionaba como reaccionaba en privado, ¿te das cuenta? Que iba y parecía que se tiraba al piso y pataleaba del enojo que traía, y luego la esposa lo aconsejaba al tipo, junto con los otros, ¿no? Pero en público no se comportaba de esa manera. Entonces, ese es lo hipócrita de la persona, ¿no? Que en público era algo diferente a lo que era en privado. Y a veces nosotros somos así, ¿no? Exigimos de la demás gente que tenga un comportamiento que nosotros mismos no lo llevamos, ¿no? Ok. Quiero ir a ese plano, o sea, no quedarnos en poder observar la paja en el ojo ajeno, ¿ok? Porque, digamos, eso, pues,
Tal vez es algo más sencillo. Miren, sobre todo en el tema de la hipocresía, quizás la podamos notar en los demás, como en el caso de Amán, ¿no? En la historia de Amán, como en el caso del fariseo y el publicano. Pero ¿qué tal de nosotros mismos? ¿Qué tan fácil podemos identificar la hipocresía en nosotros y sobre todo aceptarla en nosotros mismos? ¿Cómo podríamos desarrollar la habilidad de ser conscientes de nuestros errores, ¿no? Identificar los sentimientos negativos que no nos permiten descansar en Cristo y tratar de evitarlos? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aprendo a identificar y reconocer mis errores, ¿no? ¿Cuánto beneficio obtendría, por ejemplo, al poder observar un patrón perfecto, un modelo perfecto de cómo debería ser yo mismo? ¿Qué efecto produciría en mí el contemplar, observar e imitar un modelo humano perfecto? ¿A quién seguir? ¿Con quién identificarme? ¿Y a quién parecerme? ¿Ah? Miren, acá yo les quiero contar una experiencia, ¿no? Es una experiencia personal, ¿ok? Ya hace varios años estaba en el proceso de sacar mi licencia como dentista aquí en el estado de California y tenía que dar un examen. Es un examen que se llama el bench. Es un examen que se llama el bench, es un examen del taburete, ¿no? El examen del banquito, ¿no? El asunto es de que ese examen solo era tomado por los graduados extranjeros, o sea, por los dentistas que habían sido graduados fuera de los Estados Unidos. Y era un examen filtro. Solamente 10% de los candidatos, 10% de los postulantes eran los que pasaban regularmente el examen, ¿no? Y este examen solamente tenía 3 oportunidades. Yo ya lo había tomado en 2 oportunidades y no lo había podido pasar. Bueno, el examen consistía mayormente en hacer en un maniquí, en un modelo plástico, en un tipodón que simula la boca de una persona, preparaciones, ¿no? De relleno, de coronas, de restauraciones protésicas, que en la actualidad ya no se utilizan, en la práctica ya no se utilizan y que solamente están en los libros, en la teoría, pero que deben ser hechas de manera ideal, de manera perfecta. Además, la evaluación de este examen era totalmente subjetiva. O sea, el examinador miraba tu trabajo y en ese momento le gustaba o no le gustaba. Y entonces decidían. Y recuerdo, como les digo, que ya tenía que tomarlo por tercera vez. Y en ese momento estaba yo en Perú, antes de venir aquí para volverlo a tomar, ¿no? Y estaba, recuerdo, practicando, preparándome para esa última chance que tenía, ¿no? Para tomar ese examen. Y hubo alguien allá que tenía un modelo hecho en yeso, justamente de las preparaciones que pedían en el examen. Y era interesante porque ya no era una fotografía, o sea, que yo estaba mirando, ya no era una foto a color en el libro, ¿no? Estaba mirando un símil, una réplica perfecta, ¿no? No a escala, sino a tamaño exacto, ¿no? Tenía en mis manos una copia del mismo tamaño de lo que yo debería hacer. Y lo interesante es que al practicar utilizando este modelo en yeso como guía, pude desarrollar la habilidad de reconocer los errores mismos que yo cometía al hacer estas preparaciones, ¿no? Y entonces corregirlas. Y en base a tener esta posibilidad de contar con una guía igual en forma, tamaño, características, ¿no? Al tipodón, al modelo en el cual yo tenía que dar mi examen, pude desarrollar, como les dije, la habilidad, ser capaz de identificar mis fallas y corregirlas. Pero lo más importante, obviamente, fue de que pude pasar ese examen. Ahora, ¿se han dado cuenta de esto, no? O sea, ¿por qué crees por ejemplo, la hipocresía es algo tan peligroso y difícil de superar y afecta dramáticamente nuestra vida espiritual? ¿Qué crees? Porque trae consecuencias. A ver. Trae consecuencias, puede afectar a otras personas. A ver, repite la pregunta, hermano, que no te escuché bien. ¿Por qué crees tú que la hipocresía es tan peligrosa, tan difícil de superar y afecta dramáticamente nuestra vida espiritual? Porque no eres genuino, ¿no?
O sea, ¿Ok? pretendes cosas que no, o sea, tú exiges a la gente otras cosas que tú mismo no eres. Yo pienso que la mejor forma de ser es ser quien eres con todas tus fallas, porque de todas maneras a Dios no lo vas a engañar. Entonces, donde quiera que tú vayas, ser el mismo todo el tiempo con todas tus fallas. Eso merece más misericordia, el pretender que eres algo o que lleves el nombre de Cristo y luego la gente se dé cuenta que no eres cristiano. Entonces desanimas y malguías a la gente y la gente luego apunta, ¿no? Mejor que digan, pues es cristiano, pero anda batallando. De perdido se sabe que andas batallando. Ahora, fíjense, es interesante en la experiencia que yo les conté, que un símil, digamos, una réplica de lo que yo debería hacer, ¿sí? Me ayudó a poder identificar aquello que no es conveniente para mí o aquello que, digamos, estaba afectando lo que yo estaba haciendo, mi trabajo para el examen, lo que fuese, ¿no? Nosotros tenemos un modelo a réplica exacta, porque es un ser humano, pero con conducta, con características perfectas, a quien podemos seguir. Y que al seguirlo, al observarlo, me va a permitir reconocer las fallas que tengo, ¿no? Pero lo más importante es de que me va a permitir ser transformado. Ahora miren, Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, no quería dejar pasar esta experiencia, ¿no? Dice aquí, a algunos que confiaban en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Ya, aquí empezamos con algo en la introducción nada más de quién es el grupo de personas a las que estaba dirigido esto, ¿no? Y dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, dice, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista, ¿no?, al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora, en el caso de esta parábola del fariseo y el publicano, ¿no?, así como en muchos otros casos de hipocresía, ¿qué manifestación de lo que significa no descansar en Cristo podemos encontrar? ¿Dónde encuentras tú la imposibilidad de descansar en Cristo en esta parábola? En la parábola del que está orando en la pared y el que está. Estamos hablando de la parábola del fariseo y el publicano. Pues en el fariseo, ¿no? O sea, ese hombre no está descansando en Jesús. Él se está comparando con la persona que está a su lado orando, que el otro tiene, no, él está reconociendo que es un pecador. El otro tiene más descanso que el fariseo, porque él reconoce quién es, el otro no lo reconoce. Miren, al sentirnos justos delante de Dios, negamos nuestra necesidad de salvación. Negamos totalmente nuestra necesidad de Cristo y nos apoyamos o descansamos en las propias obras de justificación por obra. Así entonces, nos apoyamos en lo que hacemos. Por ejemplo, venir a la iglesia, dar el diezmo, ayunar, orar, etcétera, ¿no? Y pretendemos ser justos delante de Dios por todas esas cosas. Ahora, para llegar a ser conscientes de nuestros sentimientos negativos como la hipocresía, solamente lo podemos hacer a la luz de Cristo Jesús, a la luz de la cruz. Solamente al ver a Cristo podríamos entonces ver nuestras propias fallas. Hermano Pedro, yo tengo una pregunta que de verdad es genuina, no es Cuéntame. Con nada extra, nomás genuina. Yo me pregunto a mí mismo, ¿no? A mí mismo y dentro de los hermanos, ¿cómo es que perdemos el enfoque si tenemos a Jesús como ejemplo, ¿no? Y cuando tú estudias la vida de Jesús, te das cuenta que Jesús nunca se fue a ningún extremo, ni se fue a la derecha ni a la izquierda, siempre se mantuvo neutro.
y te mostró Jesús la importancia del ser humano, lo que verdaderamente es valioso, no es lo que tengas, no es nada más que el ser humano, y él te lo dice, yo vine a salvar a los que están enfermos, no a los que no ocupan doctor, ¿verdad? Yo vine por los que están enfermos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aún a mí mismo me ha pasado, ¿no? Que nos concentramos más en lo legal, o en los extremos del liberalismo religioso, a lo que verdaderamente Jesús es. ¿Qué crees que pasa ahí? Digo, porque yo mismo lo estoy aprendiendo apenas hace 2 años con estas lecciones, ¿eh? Lo he estado notando que todas estas lecciones, si te das cuenta, le da mucha importancia al ser humano. Las lecciones de Isaías, ahí te lo puso bien clarito Jesús, ¿no? O sea, lo que verdaderamente es importante para nosotros. Debería de ser el ayuno que a él le agrada. Entonces, yo me quedo pensando, analizando esto, y les pregunto a los hermanos, ¿dónde nos perdemos? ¿Dónde nos desenfocamos de lo que verdaderamente es importante? Fíjate, me hace recordar cuando, pues, todos los que hemos tenido niños, todos los que hemos tenido hijos, o los que tenemos hijos cuando estaban pequeños, ¿no? Y queremos tenerlos en el rango de área de protección, ¿no? Que no se alejen mucho de nosotros, ¿no? Cuando están aprendiendo a caminar, de que estén cerca, ¿no? Para poderlos sujetar si se van a caer y ellos, ¿no? Pero de repente se sienten ellos un poco más capaces de independencia, ¿no? De poderse mover un poco más allá. Y entonces se alejan justamente de la posibilidad de que los podamos ayudar, los podamos proteger, ¿no? Y fíjate, esa es una tendencia muy natural en el ser humano, o sea, este asunto de sentirse en algún momento capaz de poderse mover solo, ¿no? De depender de sí mismo. Y este es, creo que, justamente un elemento que nos mueve a desenfocarnos, ¿no? A poder, digamos, desligarnos o a sentir que tal vez sí podemos hacer algunas cosas solos o sí podemos, digamos, tener cierta independencia que nos permita actuar o vivir según lo que creemos que es conveniente o correcto para nosotros. Y todo esto lo que hace nada más es quitar nuestra atención, nuestra mirada de lo que debería ser lo más importante que es Cristo. Hermano, Vamos. yo pienso que nos pasa lo mismo que le pasó a Pedro cuando Jesús dijo que caminara sobre el agua con él. Le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar, y cuando él ya se sintió que podía solo caminar sobre el agua, comenzó a hundirse. Entonces, es lo mismo que en nuestra vida cristiana. De primero dependemos totalmente de Cristo, después ya nos sentimos autosuficientes, dejamos de orar, de estudiar y de compartir la palabra de Dios, y ahí es donde empezamos a perder el piso. Es eso, ¿no? Una tendencia muy natural. Ahora miren, ¿qué hacer para evitar todo eso? Autodescubrimiento saludable. Quiero compartir nuevamente aquí pantalla con ustedes para que podamos ver este último versículo antes de que podamos escuchar. Autodescubrimiento saludable. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto es muy, muy, muy importante. Creo que vamos a ver, este es uno de mis versículos favoritos, el de poder, de reconocer justamente cuáles son los planes que tiene Dios para nosotros. Vamos a ver. ¿De qué manera podemos llegar a superar nuestra intranquilidad? O sea, las raíces del descontento. ¿De qué forma podría llegar a superar el egoísmo, la ambición, la hipocresía, la ansiedad que no me permiten descansar en Cristo? Miren. Arrancándolas de la raíz. Ajá, arrancándola de raíz. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo pienso que... Hermano Pedro. Cuénteme. ¿Sí? Hermano Tabla. Hermano Ernesto, vamos Ernesto. Sí, fíjese que una de las cosas que
yo he aprendido es que mientras estamos en la iglesia, bonito, ¿verdad? Aprendemos, crecemos en conocimiento, pero si nosotros hacemos tiempo para visitar al necesitado y ayudarles, no vamos a poder desarrollar ese lado amoroso, misericordioso de Jesús. A veces estamos contentos como estamos, pero no salimos de nuestra zona de confort para ver qué necesita el otro. Cuando yo voy y empiezo a ayudar aquí, empiezo a ayudar, mi carácter empieza a cambiar, el interés, me conecto con el hermano, el necesitado, y entonces ahora el Señor me prepara para ir para más allá, ir al de afuera, al que necesitamos traer, ¿verdad? A los pies del Señor. Y yo creo que en la teoría estamos bien, pero es en la práctica donde tenemos que hacer cambios. Ok. Esto es muy importante, ¿verdad? El tema relacional. Ahora miren, yo les quiero comentar algo aquí también para ustedes que están acá. Lo crucial para superar las raíces del descontento es el conocer más a Dios. Pero también es el reconocer y valorar lo que Él hizo por nosotros. Y entender algo que es muy importante. Entender la forma en que Dios nos ve. La manera en que Dios nos considera. Cuando nosotros podemos entonces visualizar la manera en que Dios nos ve, lo que acabamos de leer en el versículo, ¿no? De que tengo planes para ustedes, los mejores planes. O sea, podemos entonces encontrar un cambio provocado no por nosotros mismos, sino por la contemplación de aquel que nos muestra su amor sin condiciones y quien está a la puerta siempre llamando, ¿no? Esperando que le abramos nuestro corazón. Ok, pregunta para ustedes. ¿Qué aprendiste esta semana? ¿Qué aprendiste esta semana? Esta semana de estudio, a ver, ¿qué cosa es lo que más aprendiste? ¿Qué cosa es lo que se quedó contigo? Vamos a compartir. A ver, hermano Plata, aquí, hermano Plata. Aquí todas esas características de las que se trató, me das cuenta que yo las vivo o las he vivido y estoy trabajando sobre ellas y, como lo dije, arrancarlas de la raíz, no dependiendo de Dios, que Dios me ayude. Amén. Sabes que yo entendí lo que es hipocresía, no sabía muy bien lo que era, y esta semana lo entendí lo que es hipocresía. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué aprendiste esta semana? A ver, mami, vamos. El micrófono. El micrófono. Para saber o para decir lo que aprendí esta semana, me gustaría compartir con ustedes el escrito de Agustín de Hispona, en su confesión. Él escribió las siguientes palabras: nos has hecho para ti, Señor. Miren, nos has hecho para ti, Señor. Y nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre su descanso en ti. O sea, si no descansamos en Cristo, si no nos entregamos de corazón a Cristo, no podremos erradicar estas raíces ¿cómo se llama? De este mal que se ha penetrado en nosotros. El egoísmo, el orgullo, la hipocresía, la ambición, todas ellas. Solamente descansando en Cristo, entregándonos a Cristo de todo corazón. Porque para eso hemos sido creados. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más aprendió algo? ¿Qué aprendiste esta semana? Contemplar a Jesús. Contemplar a Jesús, dice Mónica, ¿no? Todo el tiempo. Eso es muy importante. ¿Sí? Como les decía, la historia del modelo que me sirvió y me permitió encontrar, reconocer mis errores al hacer las cosas. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Alguien más? De los que están ahí en Zoom. Algo que aprendiste esta semana. Bueno, podría acotar algo. Sí. En la medida que nosotros aceptemos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal, entenderemos que Él está interesado en todo nuestro ser, nuestro crecimiento espiritual
acompañado de nuestra vida, que es un trabajo completo que el Señor va a cumplir o va a concluir en nuestra vida, porque no es por el conocimiento teórico, sino por un conocimiento que es práctico, que es una vida. La teoría nosotros deberíamos tenerlo como ligado directamente a nuestro Señor Jesús, porque su palabra es vida, porque Él es el todo de lo que, Él es el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio no solo es perdón, es restauración. Gracias, hermano. Amén. Gracias, gracias, David. Muchas gracias. Miren, 3 cosas para hacer esta semana. 3 tareas para hacer esta semana nuevamente. Sigamos orando por nuestros líderes de iglesia, ¿sí? Los pastores, los líderes de iglesia, iglesia local, asociación, misión, conferencia, unión, división, asociación general, etc. Oremos por ellos. Cada día, número 2, cada día en oración, pidamos al Señor que nos ayude a conocerlo más y ser más semejantes a Él. ¿Sí? En oración, pidámosle al Señor conocerlo un poco más y que seamos más semejantes a Él. Y número 3, esta semana identifiquemos a alguna persona que necesite de nuestra ayuda y extendamos nuestra ayuda. Pueda que necesite nuestras oraciones, ¿no? Quizás por salud, por problemas de ánimo, consejos personales, familiares, etc. Encontremos a alguien, ¿no? Por quien podamos extender nuestra ayuda. Y bueno, quiero hacerte recordar que este repaso de la lección es una oportunidad para aprender a conocer más a Jesucristo y a su Padre, quien lo envió a este mundo. También, para aquellos que nos ven a través de la transmisión, si aún no estás participando de alguna clase de escuela sabática, no dudes en poder enviarnos un mensaje, contactarnos para pedir información y gustosamente te vamos a dirigir para que seas parte de una de nuestras clases. Podemos invitar a nuestros amigos, familiares a participar de este estudio y sintámonos libres también de poder compartir nuestras opiniones, experiencias y preguntas. También quiero recordarles que luego les enviaré a los miembros de esta clase el link para que puedan ver el repaso de hoy en mi canal de YouTube y no olviden suscribirse, hacerle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Vamos a aprender las cámaras también para que podamos despedirnos de todos aquellos quienes nos están viendo en esta transmisión, ¿ok? Muchas gracias, Devlin, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias también. Sí, feliz sábado también. Muchas gracias, hermana Nájera. Mucho gusto de verla. Yo sé que está allá en México de viaje. Vamos a seguir orando por usted, por su salud también. ¿Okay? Gracias. A ustedes también. Claro que sí. Los recuerdo con cariño. Mano arriba. No, la extrañamos aquí. Ok, sí, la extrañamos aquí. Saludos hasta Puebla. Saludos hasta Puebla, claro que sí. Gracias. Estoy en Monterrey. En Monterrey. Saludos a Monterrey, entonces. Gracias, bueno. Aquí está mi sobrinito. Claro que sí. Hola. Gracias, Miguel, gracias por estar con nosotros. Ahí están los niños, están ahí, qué bueno. Ajá. Ahí está mi primo. Esto. Gracias, Ernesto, también por estar con nosotros esta mañana. Amén. Gracias por estar con nosotros, sí. A mi mamá y papá también, mami, papi, gracias por estar aquí hoy día. Saludos ahí, ya está lista la comida seguramente. ¿Está bien? Y gracias también, David, por acompañarnos hoy día. Bienvenido. Gracias, siempre hermanos. Bienvenido y gracias por tu participación también. Aquí tenemos al hermano Plata, a Memo también, que está aquí con nosotros. La hermana Rivas también, que nos acompaña esta mañana. ¿Ok? Vamos a dar saludos y vamos a despedirnos. ¿Ok? Y para todos los que nos están viendo a través de su transmisión, muchas gracias por acompañarnos y que el Señor les bendiga.